Caballeros, bienvenidos señores una vez más a este su espacio realmente católico. Hoy traigo la respuesta a una pregunta importantísima. Creo que, wow, este va a ser el mejor video en mi vida que yo he visto de la respuesta de si el sacerdocio es real y para qué sirve. La mejor explicación del sacerdocio ministerial bíblicamente, y tenía que ser nada más y nada menos dada que por uno de los mejores, el padre Luis Toro, por otro sacerdote. O sea, no podía ser. A ver, si él no es, si Luis Toro no es el mejor apologeta del mundo, creo que está entre los mejores y es el primero de ellos, ¿ok? O sea, ¿qué vamos a ver en este video? Primero, ¿qué es el sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Existía el sacerdocio en el Antiguo Testamento? La respuesta rápida es sí. La pregunta es, ¿existe? ¿O se puede ver? ¿O se quedó después del Viejo Testamento el Nuevo Testamento? Esto es lo que vamos a averiguar dentro del video de hoy. Así que todo aquel que esté interesado de saber si esto es real o no, si esto, cuál es la función que tiene, sí o no, o sea, todo esto lo vamos a ver aquí en esta video reacción. Así que siéntanse bienvenidos, tomen cafecito y té y empecemos el día de hoy. Gracias, Señor. A ver, vamos a empezar, señores, el video. Pero ojo, aquí pasa lo siguiente. El joven, que lo voy a explicar porque no aparece en el video, pero como ya yo lo he visto completo, para que quede esto aquí. El joven que está aquí cerquita, el que está aquí cerca, le hace como su interpretación, le dice la interpretación al padre Luis Toro, que él piensa, como muchos hermanitos separados, que el bautismo, ya en el bautismo recibimos todos ser sacerdotes, profeta y rey. Y no, ese es el para el bautismo común de los fieles. Todavía falta la preparación para el sacerdocio ministerial. Esto lo va a explicar el padre, pero quiero que para que la primera parte, para que se pueda entender, es bueno decir esto, ¿ok? Porque ahora el padre Luis Toro le va a tratar de explicar lo que sucede dentro de la Iglesia Católica, que es el común de los fieles y el ministerial, ¿ok? Que eso le hace como la diferencia de que existe estas dos cositas, porque el joven pues lo desconoce o sencillamente se lo enseñaron mal, ¿ok? Escuchemos. Diferenciarlo del ministerial. Muy bien. Ahí es donde todo lo que usted expuso ahí, que ofrecemos nuestro cuerpo como como sacrificio agradable a Dios, que eso estamos ejerciendo Eso el está sacerdocio perfecto. real, ese que usted habló. Muy bien. Pero lo que usted todavía no ha podido identificar en la Sagrada Escuchen, Escritura, por que hoy lo favor. va a identificar, Oy. es que existe el sacerdocio ministerial. Bro, se Usted pone bueno habló este video. de que en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio y lo hacían los de Aarón y los Esto fue lo que habló el levitas, joven. y que era de animales, y ahora Para nada, somos para nada. santificados y podemos entrar. Se abrió la cortina, podemos entrar al cielo. Se Y abrió usted el dijo una templo palabra muy y clave. ya todos somos ¿Gracias a salvos qué? y por gracias a Cristo. A la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Gracias. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, La sangre derramada de nuestro por Señor nuestros- Jesucristo. Con estos videos, porque realmente es hermoso cómo Dios trata siempre de llamar a sus hijos a volver al redil. Siempre, para que salgamos de estas malas interpretaciones y malas confusiones. Nuestros hermanitos separados, la mayoría, por no decir todos, a mí, me han dicho claramente, mira, es que ya nosotros somos salvos porque Cristo murió por nosotros una vez y para siempre. Y esto es falso. Esto es totalmente falso. Porque no es esto lo que quiere decir. Cuando Cristo murió una vez y para siempre es por este sacrificio que ya había de hacerse, que ya no hay que hacerse como se hacían antes. Antes era el corderito que se llevaba en cada una de nuestras confesiones, un corderito de menos de 2 años sin manchas, para poder ser presentado delante del sacerdote, si el sacerdote podía recibir este sacrificio para perdonar nuestro pecado. Sí podía, porque no todo pecado era perdonado en aquel entonces. Es después de Cristo que todo pecado tiene redención por Cristo, que en su muerte en la cruz, y por su sacrificio, que fue una vez y para siempre. Ahora sí nos estamos entendiendo. Por eso Cristo dice, ya no más. Es una vez y para siempre ese sacrificio, ¿ok? Una vez y para siempre. Pero bueno, es lo que a nosotros nos dice, santifica. esto ¿Y por qué nos dice la santifica? Biblia que por la sangre derramada Escuchen, de por nuestro favor. Jesucristo? Derramada significa que hay un sacrificio. Que hay un En sacrificio. comparación con el Antiguo Testamento, que también era sacrificio. Allá eran animales, cordero, y Jesús es el cordero de Lo Dios. mismo que acabo de explicar. Entonces ¿ves? hay un sacrificio. Ok. Ahora bien,
Usted pregunta, ¿y dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico? Que Escuchen, es el sacerdocio escuchen ministerial, acá. que usted no lo va a encontrar así con esas palabras, sacerdocio ministerial. Pero si usted sabe que es sacerdote, Exacto. si usted tiene conocimiento, me lo dice, si Sí. no tiene, yo se lo explico. De verdad, mira con el detalle, la delicadeza, es como para que no le quede ni la menor duda al muchacho de lo que se le está diciendo. Es como que tú sabes lo que es esto, si no yo te lo explico. Mira, es que de verdad, es que hay que explicarlo con cucharita. De Parecemos lo que significaba para el pueblo de profesores Israel, enseñando a niños sacerdote. chiquitos. Sí, era un intermediario entre el pueblo y el Señor. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Muy bien, muy bien. Él hacía los sacrificios Muy bien, de la- muy bien, muy bien. por el pecado del pueblo. Muy bien. Muy bien, Entonces, muy bien. Eso es el sacerdote. Sabe más o menos de qué. Entonces, resulta que en la... Pero lo van a en leer la para que confesión sepan suya que está en la porque Biblia, no que no fue encuentra la inventado, palabra ¿ok? sacerdote ministerial, eso no lo encuentra en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero entonces usted ya sabe que ese sacerdote... Sí, mira, y esto es bueno, qué bueno que lo dice el padre Luis Toro, porque hay hermanitos que creen que tiene que ser explícitamente, porque si no está explícitamente, entonces yo no creo eso. No, no, porque la Trinidad, palabra Trinidad, no existe explícitamente en la Biblia y muchos hermanos separados, digo muchos porque hay otros que no lo creen, pero hay muchos hermanos separados que no creen en la Sagrada Trinidad, en la Santísima Trinidad, perdón. No creen, no creen. O sea, hay muchos hermanos que ni no creen en el Espíritu Santo, no creen que nada más hay un... O sea, sí, lo de verdad. Aunque suene loco y raro, es la verdad. Pero la palabra Trinidad no existe. La palabra purgatorio no existe en la Biblia, pero se enseña. Y lo han creído los primeros cristianos desde el siglo I hasta ahora. Porque por eso es importante la Sagrada Tradición. Porque si algo tú no lo entiendes del todo, veamos lo que dice la historia. ¿Qué creían los primeros cristianos para ver si yo estoy mal o estoy en lo correcto? Por eso la iglesia nunca, nunca puede separarse de esto, de la Sagrada Tradición, que viene de mano de los apóstoles, que fueron los que recibieron la enseñanza de Cristo directamente, paso a paso, repetición, repetición, repetición. Recuerden, eran basados en los judíos, repetir, repetir, repetir para seguir enseñando. Así era el modo de aprender en antes, repetir, repetir, repetir hasta que no nos quedara la menor duda de esto. Así que bueno, Sagrada Tradición al final. Usted me habla del sacerdocio ministerial. Y el sacerdocio ministerial y el común de los fieles, usted lo quiere decir que es uno solo, que no hay diferencia. Exactamente, Que ahí el no. verdadero sacerdocio es No, el real, no. que es el único para todos, que no tiene distinción entre uno y el Ujú, otro. No, es un Entonces error, yo es le un voy a error. mostrar en la Biblia que sí hay distinción. Primero, para que no haya confusión de lo que es el sacerdote, porque usted lo dijo, usted lo sabe, pero el pueblo no lo sabe. Hágame Muy el favor y bien, me muy lee bien. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí está la Hebreo definición. está claro, ahí está no claro, ¿eh? del real, sino del sacerdocio ministerial, Ministerial. que ejerce un ministerio. El que usted decía, el de ser puente para ofrecer a Dios sacrificio Perdón. y ofrenda por los pecados. Léalo. El capítulo 5 habla de un sacerdocio levítico, sin duda alguna, y dice así. Perdone, Ajá. perdone, aclárelo aquí a la gente. ¿Ese lo considera usted el sacerdocio real? Era un ministerial. La descripción. Ok, mire. Ok. A ver, ¿qué hace el padre Luis Toro en este caso? Porque es muy bueno saberlo. Le acaba de preguntar, ¿tú lo consideras que esto era real? O sea, que era real, porque sí, o sea, ignorar de que antes, en el Antiguo Testamento, teníamos sacerdotes dentro del templo y que tenían este trabajo ministerial, entonces falta de conocimiento de la Biblia. Pero si ustedes saben, que creo que todos sabemos, por favor, díganme que sí, por favor, de que el sacerdocio era real desde el Antiguo Testamento, entonces lo que queda de demostrar ahora es, ojo, si antes eras real en el Antiguo Pacto, ahora vamos a descubrir si en el Nuevo Pacto sigue estando o no, si Cristo lo abolió o no. Esa es la misión de este video, ¿ok? Esa es la misión. Así que escuchen bien, porque si antes estaba y eso era lo que hacían en antes, hay que ver si está ahora y qué siguen haciendo ahora. Entonces, esto es lo que va a describir el padre Luis Toro, lo que hacían en antes, y teniendo este criterio de lo que hacían en antes, veremos si lo siguen haciendo ahora, ¿ok? Es que, wow, estoy detallando todo porque si no, no van a del entender nada, sacerdocio la verdad. ministerial. Vamos a Míralo ahí. describirlo. Porque en la Iglesia Católica tenemos sacerdocio ministerial, Ministerial. Ujú, que está descrito, ujú, ujú. está descrito en la Biblia, Ujú, aunque no ujú. diga sacerdocio ministerial, pero está descrito. ¿sí? Exacto, está enseñado, Y es lo que vamos estoy a diciendo. comparar porque usted ya está claro aquí. Ahí usted no se puede confundir. Ahí usted no me puede decir, está hablando del sacerdocio real. Usted Exactamente. claro, está hablando de un sacerdocio ministerial. Ministerial. De Vamos a eso ver, estamos ¿qué muy dice? claros, usted y yo y la gente que nos está siguiendo. Entonces, Perfecto. a mí lo que me queda es mostrarle dónde en la Biblia ese sacerdocio ministerial está en el Nuevo Testamento. Es lo que a mí me toca Exactamente, hacerlo, es lo que le ¿eh? digo. Ok, Bueno, muy léalo. bien. Muy ¿Cuál bien, era la gracias, función padre. dentro de la iglesia? Y la dejó Cristo.
Trato hecho, trato hecho. Así que si lo explica, ya saben. Todos somos sacerdote, ahora sabemos que solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del sumo sacerdote, Aarón, más adelante lo dice. Pero ¿por qué lo Ese explica? escogi- Lea. Cuando solo habla lea, de todo, lea. no dice uno, dice varios. Lea, todo. lea. No, se refiere a todo, no diga uno. Ya en el Nuevo Testamento, Que Dios espera para representante de las ofrendas, de los sacrificios, de los pecados. Miren, aquí está hablando acerca de lo que hacía el sacerdocio ministerial, que esto es lo que quería poner, ¿ok? Aquí en esta partecita habla de esto. Para que se muestre paciente los ignorantes extraviados, puesto es también rodeado de la debilidad por causa de ella, ofrece pecados, míralo aquí, y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora entiendo el por qué los hermanos separados no lo entienden del todo. Es que la Reina Valera de verdad a veces como que trata de ponerle, no sé, bro, no sé. cuando usted me lee Hebreos, me está hablando de todos los sacerdotes ministeriales. De todos. Ministeriales. No es uno, de todos. Claro. Nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Nombrados para... Aquí está. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es construido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, todo sacerdote. Aquí dice sumo sacerdote, pero es todo sacerdote. ¿Okay? Esta es la Reina Valera 1960. No sé qué versión, otra versión sería, pero otra versión de la Biblia que usted tenga, a lo mejor lo tenga un poquito más sin tanto rodeo. A ver, escuchemos lo que dice el Padre, porque esto es muy importante. Le voy a devolver un poquito. Común de los... Entonces, si hay sacerdote ministerial y sacrificio por los pecados, o no lo dejó. O sea, hombres que ofrecen dones y sacrificio por los pecados, o no lo dejó. O no lo dejó. Si los dejó, entonces sí hay sacerdote ministerial. Si no lo dejó, entonces sería el común de los fieles o el real, que cada uno ofreciendo entonces, su vida. Lo que toca su demostrar es... a Dios, ya es sacerdote. Solo nos queda detectar en la Biblia si Cristo los dejó o no los dejó. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que ofrece los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted, claro, usted me dice, pero aquí se está hablando desde los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro está hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no queda nada que ofrecer. Si allá se ofrecía sacrificio y ofrenda, en el Nuevo Testamento no queda nada por ofrecer. Okay. Aquí es donde dice el Padre Luis Toro lo que yo le estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, los judíos ofrecían este sacrificio. Ya aquí en el Nuevo Testamento, no. A ver, sí se ofrece el sacrificio, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el sacrificio una vez y para siempre, que fue agradable para Dios, para el perdón de los pecados. Ok, es el único sacrificio agradable a Dios válido, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y solo lo puede hacer un sacerdote, no lo puede hacer otra persona. Si no es un consagrado, si no es un sacerdote ministerial, no puede ofrecer este sacrificio porque entonces no sería válido. Y al no ser válido, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay cielo. Y si no hay cielo, pues... A ver, es que tengo que explicarlo así porque si no, no me van a entender. No me entienden, de verdad, no me entienden. Después dicen el mismo Hebreo, capítulo 10, dice, versículo 8, Hebreos 10, 8, nos viene a poner la comparación de lo que era los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes ministeriales del Antiguo Testamento, y ahora viene a ver el sacrificio del Nuevo Testamento. Ahora sí, del Nuevo. Y yo estoy de acuerdo y yo estoy de acuerdo. El sumo. Pero no quiere decir que sea el único sacerdote. Es el sumo. Y si usted no sabe cuál es la diferencia entre el sumo y el sumo sacerdote, si usted lo recuerda, de 9:6 de Hebreos, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, si quiere, y los sacerdotes todos los días. Y los sacerdotes diarios. Sí. Bueno, sí. Ok, esto es muy importante porque aquí es donde se resume. En el Antiguo Pacto era el que se encargaba explícitamente de entrar una vez al año para tomar todos los sacrificios, el chin de todos los sacrificios, el poquitico, para poder entrar al Santo Santorum, al lugar más santo, al lugar santísimo, como hoy le conocemos hoy en día, en el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Ayuno, penitencia, no dormía durante los últimos 3 días. Era una cosa
una preparación increíble, o sea, increíble. Y cuando entraba dentro del templo, entonces aquí comenzaba a pedir perdón por todo el pueblo, pero de los pecados de ese día hacia atrás. No los que venían, no como nuestros hermanos piensan, que Jesús murió una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados. Que no, hijo mío, que no. Que si tú no, ¿cómo Dios te va a perdonar de un pecado que tú no has cometido todavía? Y dirán, porque dicen, hay algunos filósofos que dicen lo siguiente: como murió Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre, pues ya todos mis pecados son perdonados para siempre. No. Si tú no has cometido un pecado, no hay que perdonarte por un pecado que tú no has cometido. ¿Ya? Claro, tú dirás, porque hay algunos teólogos o algunos creativos que dicen, no, lo que pasa es que Dios lo ve todo en presente y Él sabe todo lo que tú vas a cometer. Sí, pero no es así. No es así. Eso es una mala interpretación del texto. Eso es una muy mala enseñanza. Eso es una doctrina que no le enseña a la iglesia de Cristo. Es el pecado por el cual tú tengas que pedir perdón. Por ese pecado fue que Cristo murió una sola vez y para siempre, para que tú no tengas que llevar ningún sacrificio. El sacrificio agradable a Dios es Cristo. Cristo ya se sacrificó por eso. Entonces tú vas y lo confiesas delante del sacerdote, y el sacerdote, que es representante de Cristo, entonces toma tu pecado, lo lleva a los pies de Cristo, y Cristo con su sacrificio lo hace agradable a Dios para que seas perdonado. ¿Se entiende? Porque wow. Y el sumo sacerdocio. Muy bien. El sumo sacerdote era un sacerdote. Si quieres lo puedes leer. Está en Hebreos 9:6. Hebreos 9:6. Búsquenlo. Hebreos 9:6. Que hay una diferencia. Lea el 6 a ver si es el 6, si no es el 16. Dice, preparadas así las cosas. Ajá, escucha. Ok. Yo quiero que marque la diferencia entre 9, el sacerdote. 6, ok. Wow, lo voy a buscar porque quiero buscarlo, porque si no van a pensar que el padre Luis Toro se lo estoy inventando, o yo, o quien sea. 9:6, dice así. Mírenlo aquí. Así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir su oficio del culto. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Lo leímos en el Antiguo, que era recibir las ofrendas para el perdón de los pecados. El sacrificio y ofrendas para el perdón de los pecados. ¿Entendió? Ya vimos que hacía el sacerdote, era recibir esto. ¿Cuándo? ¿Qué tal? ¿Cada qué tiempo lo hacía? Continuamente. Y si leemos el 10 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Porque esto no es ay, Dios mío, qué lindo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Es que esto no es inventado. Por eso le digo, Señor, esta fue la mejor explicación del mundo mundial que yo encontré para ustedes, para el sacerdocio, para la explicación del sacerdocio, el ministerio. Y el sumo sacerdocio. Para que dé cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Plural, muchos. Entran todos los días. Pero en el Antiguo Testamento. Okay. Luego mostrar el Nuevo. Sí, a ver. El sacrificio del Nuevo. A ver. Ay, se devolvió un poquito. Perdón. En el Antiguo Testamento era que pasaba esto. Así era que se hacía. Como primero uno y luego el otro. Ahora no tiene que entrar no, ahora es el sacerdote nada más. El sacerdote. Ya no hay de que llevarlo ante el Papa o el sumo. No. El sacerdote ya presenta el sacrificio directamente ante Cristo, que es el... Es que ahí es donde te dice, el único sacerdote en el Nuevo Testamento es Cristo. Es Cristo. Y entonces yo le quiero mostrar que no solo Cristo, que sí, Cristo es el sumo. El sumo sacerdote. Sumo. Usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. El sumo. Pero no quiere... Ojo, hermanitos. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Pero ¿por qué Cristo es el sumo y eterno sacerdote? Porque el sumo y eterno sacerdote en el antiguo pacto era el que entraba en el lugar santísimo. Hoy en día, ¿el lugar santísimo dónde se encuentra? En el cielo, al lado del Padre, en el trono del Padre. Este es el lugar santísimo que está hoy en día. El único que ahí está allá, ¿quién es? Tarararán, Cristo, porque no ha llegado. Entonces, hasta que Cristo venga, todavía nuestros sacrificios son válidos. Es decir, Él recibe todavía nuestros pecados y los perdona hasta que Él venga. ¿Ok? O sea, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Todavía tú que me estás escuchando, tienes tiempo de ir a presentar tu ofrenda, tu sacrificio, que no tienes que llevar nada. ¿Sabes qué es? Tú, con un corazón redimido, un corazón contrito, un corazón queriendo recibir el perdón de Dios, presentar tus pecados delante del sacerdote, y el sacerdote lo llevará delante de Cristo y Cristo delante de Dios para que seas perdonado. ¿Qué te parece? Así que hazlo así. Escuchen, por favor, escuchen. Todo el mundo debe quedar claro que no es lo mismo el sumo sacerdote que los sacerdotes. Así es.
Cuando nosotros en la Iglesia Católica decimos que Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote, es porque hay una diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba una sola vez al año. No los sacerdotes no entraban. Entonces, noten la diferencia. Si usted y yo no somos capaces de separar el sacerdote del sumo sacerdote, no sabemos cuál es la diferencia, estamos perdidos. Es necesario que usted sepa que el único sumo sacerdote es Cristo. ¿Se entendió? Se entendió, o sea, se entendió porque es importante saber que el único sacerdote, el único sumo y eterno sacerdote que hoy tenemos es Cristo, porque es el único que puede entrar al lugar más santo que está en el cielo, que ya lo volví a decir, que está en el cielo. Es el único. Y ya Él lleva el sacrificio agradable a Dios, que fue su cuerpo y su sangre en la cruz. That's it. O sea, no hay más. Ya. Él. Eso es. Ahora, no es como dicen nuestros hermanos separados de que, bueno, porque ya Él me perdonó, dice que una sola vez para siempre, ya yo no tengo que pedir perdón. No. No, hijo mío, no es así. La Biblia no enseña eso, ni la Biblia, ni la Iglesia Católica, ni nadie. Eso es falsa doctrina, falsa enseñanza. Es una vez que tú hagas el pecado, que si tú cometes un pecado, ojalá que no peques más, pero una vez cometas el pecado, todos somos pecadores, pero Dios es bueno y los perdona, ¿ok? Dios es bueno. Y nos arrepentimos de ese pecado, entonces tenemos que ir delante de un sacerdote arrepentidos de haber cometido ese pecado, presentamos nuestras ofensas ante Dios, que ante el representante de Cristo, que es el sacerdote, y el sacerdote lo deposita con Jesucristo, y Jesucristo lo lleva a Papá Dios, ¿ok? Recuerden, hago siempre esta secuencia, porque muchas personas pensamos, o piensan, nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo nuestro Señor. Y piensan que con esto es como que el sacerdote no puede. No es que el sacerdote perdona pecado, lo perdona Dios. El sacerdote solamente es la representación, es la persona que aquí en la tierra, como hacía en el antiguo pacto, lo recibe. ¿Okay? Lo recibe tus pecados, o sea, te oye, te escucha de parte de Cristo y lo presenta ante Dios, ¿entiendes? Porque tú no eres sacerdote, tú no eres un ministerial, una persona encargada como en el antiguo pacto, antiguo templo, que recibía el sacrificio. Tú no puedes hacerlo por ti mismo, ni el mismo sacerdote puede hacerlo por sí mismo, tiene que ir delante de otro sacerdote. Ay, papá porque Dios. entró una sola vez 27 minutos. y para siempre. Él es el sumo sacerdote. Entonces, como el pueblo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y con sacrificio. Y tenía que volver el otro año porque esos sacrificios no le servían para el perdón de los pecados. Entonces, otra vez y volver otra vez. Viene Cristo, que es el sumo y eterno. Eterno significa que ya no hay más. Ya no hay más. Sacerdote. Entonces, Él se ofrece, él mismo como sacerdote, ofrece el único y definitivo. Él entra al lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, pero quedan los sacerdotes que celebraban todos los días. Ellos no entraban en el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo representaba el cielo, que es cuando Cristo entra, se rompe la cortina y Cristo entra al cielo. Él es el sumo sacerdote y entra. No sé, con sacrificio animal, con su propia sangre. ¿Se entendió? El lugar santísimo del pueblo de Jerusalén, del templo de Jerusalén, el lugar santísimo, el Santo Santorum, era el lugar que representaba el cielo, porque ahí es donde se posaba toda la divinidad de Dios, ahí de donde se posaba. Hoy en día el lugar santísimo, porque Cristo al morir se rompe el velo, pues ya queda abierto el cielo para todos, porque Cristo está en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote, porque Cristo es nuestro representante eterno una vez y para siempre, porque Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay que llevar el corderito, pero sí hay que seguir yendo delante del sacerdote. Vamos a verlo si esto es así o no, porque todavía queda saber esto, queda saber si hay que todavía presentarlo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto ya sabemos que sí, pero hay que ver, ¿todavía falta hacerlo en el nuevo pacto? Si es así o no, vamos a verlo ahora. Ahora, a este lado, ¿qué hacían los sacerdotes? En el lugar santo, ofrecían, no cada año, sino todos los días unos sacrificios, también por la expiación de los pecados. Exacto. Entonces, el sumo sacerdote, ¿cuál era la función? Agarrar todas las oraciones que ofrecían los sacerdotes diariamente con esos sacrificios. Una vez al año él las agarraba y entraba al lugar santísimo y presentaba eso. Cristo es el sumo sacerdote. Agarra todas las oraciones de todos los sacerdotes de todos los días para ofrecerlas directamente a Dios. ¿Se entendió esto? Cristo es el sumo y eterno sacerdote de antes, agarraba todos los sacrificios una vez al año que ofrecían todos los sacerdotes para llevarlo delante del lugar más santo, que representaba el cielo, que era el Santo Santorum,
y ahí hacían el sacrificio para que los pecados sean perdonados. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿cómo se hace? Cristo, sumo y eterno sacerdote, un solo sacrificio, una sola vez al año, una sola vez y para siempre, perdón, una sola vez y para siempre. Él toma todas estas oraciones de los sacerdotes, que son los representantes de Cristo en la tierra, de estas personas que van con corazón contrito a confesar sus pecados, toma estas oraciones y la lleva delante del Padre. ¿Se entendió? Ok, gracias. Sigamos. Ahora, vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 8, que ofrecía el antiguo sacerdote, como estamos viendo, del Antiguo Testamento, ofrecía sacrificios de animales. Y eso quedó atrás. Póngalo cuidado. Usted lo lee y yo le pongo mi 10, versículo 8 en adelante. El 8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado. ¿Eso lo ofrecían? Lo ofrecían los sacerdotes. ¿Ministerial o reales? Ellos eran ministeriales. Sí. Vamos a ver dónde me quedé. Okay. El 8, lea el 9, hermano, léalo. Que no lo quiere leer, léalo. A pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Y después añade, aquí vengo para hacer en tu esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Las palabras que vienen. A ver. Aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos. Ya quedaron quitados. Entonces, eso ya no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver si los quita y no es... Ok. Leemos, porque quiero que se entienda. Dice aquí, diciendo primero, sacrificios, es decir, lo que se hacían antes, sacrificios y ofrendas, holocaustos, expiraciones por pecado, no quisiste. Esto estaba diciendo como que Dios lo quitó porque no lo quisimos. Es decir, por así decirlo, ni te agradaron, las cuales las cosas se ofrenden según la ley. Es decir, estas cosas que se ofrecían según el Antiguo Testamento, es que es según la ley. ¿Ok? Entonces, diciendo luego, es decir, entonces, como no quisiste nada de esos sacrificios y ofrendas, entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para restablecer esto último. ¿Qué es lo que vamos a restablecer? O sea, ya quitamos el primer trabajo ministerial. Es decir, como hacían los sacerdotes en el primer paso. ¿Qué hacía el sacerdote el primer paso? Escuche. Ofrecía sacrificios, ofrendas y holocaustos por las expiraciones del pecado. Eso era lo que hacía el sacerdote. Pero como ya la gente no quería ofrecer ofrenda, holocaustos ni expiraciones, para las expiraciones de los pecados, sacrificios, ofrendas y holocaustos, ya la gente no quería eso, porque dijo, bueno, que eso no se ve bien. Entonces, Dios nos escucha, quitó lo primero, dice aquí, diciendo lo primero. Quitó lo primero y para restablecer esto último. ¿Qué es lo último? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Muy fácil. Es la voluntad que seamos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Se entendió? Ok. ¿O establece algo nuevo? Ajá. Establece y algo pone nuevo. En su lugar uno nuevo. Entonces ya aquí la gente tiene que detectar qué enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ese sacerdocio ministerial lo quitó Cristo. Y esos sacrificios que hacían los sacerdotes ministeriales los quitó Cristo. Pero no los eliminó. Puso uno nuevo. Ok. ¿Ya sí me entendieron lo que quise decir? Es decir, si Cristo no eliminó el sacerdocio del antiguo pacto, que no lo eliminó, sino que lo renovó, lo cambió, puso otro nuevo, como la presentación Melquisedec a pan y vino. Otro nuevo, que es el único sacrificio agradable de este sacerdocio. Ya no tienes que llevar el corderito, ahora es ir, presentarte delante del sacerdote, y el sacrificio que es Cristo, que fue Él que se sacrificó por nosotros una vez y para siempre, es lo que nosotros estamos presentando. Por el sacrificio de Cristo, tú y yo somos perdonados. Una vez y para siempre el sacrificio, es decir, que no hay que llevar más sacrificio, pero no es que somos perdonados para siempre, porque si usted vuelve a cometer pecado, usted tiene que volver a pedir perdón, pero puede volver a ser perdonado. Y una vez se cae de nuevo, vuelva de nuevo el sacerdote, pida perdón a Dios, presente su pecado delante del sacerdote y entiéndalo. Pero quiero que se haya entendido, por favor. ¿Qué vamos a centrar la lupa? En que Jesús estableció uno nuevo.
Pregunto, si Él lo estableció nuevo, ¿usted estaría de acuerdo con eso o no estaría de acuerdo? Pregunta, si usted se dio cuenta de que Cristo estableció un nuevo orden sacerdotal, que ya usted no tiene que llevar un sacrificio, sino que ahora simplemente se presenta delante del sacerdote, ¿usted estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? Ya yo no leo mentes, pero estoy casi seguro que ningún hermano separado estará de acuerdo con esto, porque no lo cree, porque no le cree a Cristo. Lo siento, pero es así. Entonces van a decir por ahí, no, eso es una interpretación de ustedes los católicos. No, eso es la Biblia que lo está diciendo. Aquí no se está interpretando nada. La Biblia está siendo muy clara y lo está diciendo. Lo que es que leer con un corazón queriendo buscar la verdad y no creerle solamente a tu pastor, sino creerle a Dios. Creerle más a Dios que lo que dice el pastor. Gracias, por favor, es lo necesario. Por supuesto, siempre y cuando escrituralmente se compruebe. Sí. Mira, o sea, mira. Es lo mismo, loco, es que están cortados con la misma vara todo, loco. Te lo voy a comprobar. ¿Qué nombre recibe ese sacrificio ministerial? No estamos hablando del real. No estamos hablando del real sacerdote. Estamos hablando del ministerial. Que eliminó aquel y estableció uno nuevo. O sea, si estableció uno nuevo, hay. Lo que tenemos que detectarlo, verlo. Porque ya sabemos que hay. Ya hay. Ahí estableció uno nuevo. Ahora, vamos a ver cuál es el sacrificio que se va a ofrecer, cuál es la ofrenda. Escúchenlo del labio de él. Escuche. Antes había un viejo. No se eliminó, se renovó. Vamos a escucharlo, por favor. Dios nos ha consagrado. Nos ha consagrado. Nos ha santificado, Dios, dice aquí, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, ¿se entendió? A ver, vuelvo a buscarlo. Es la voluntad. En esa voluntad somos santificados, quiere decir consagrados. Santificados mediante la ofrenda de ¿qué? ¿Cómo somos? En la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero aquí es donde todos nuestros hermanitos separados se confunden, porque dice hecha una vez y para siempre. Pero es el sacrificio, es que ya no hay que llevar el sacrificio nosotros, sino que Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Esto es lo que quiere decir, porque hay gente que lo malinterpreta y dice, no, pero que ya Cristo me perdonó una vez, yo con ser cristiano me declaro salvo, aleluya, gloria al Señor y ya. No, no es así. No es así. No. Es seguir yendo delante del sacerdote, a seguir presentando nuestros pecados, pero esta vez sin sacrificio, porque ya tenemos el sacrificio una vez y para siempre, que es el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se entendió? Gracias. Okay. ¿Qué fue lo que estableció como sacrificio? ¿Qué fue lo que estableció? Como sacrificio en la nueva alianza. Recuerden, antigua alianza había sacrificio, un corderito pequeño sin mancha de 2 años. Ese era el sacrificio de la vieja alianza. Del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sacrificio que ofreció? Porque en el Antiguo eliminó aquello. ¿Cuál fue? Ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué fue lo que estableció? Nuevo. Léalo. Es el sacrificio de la nueva alianza. Léalo, por favor. Si hay alguien que lo haga, serían los sacerdotes ministeriales, no los reales. Exactamente. Dice, léalo. Dios nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado. Dios, ojo. No la Iglesia Católica. Dios nos ha consagrado. ¿Cómo nos consagra Dios? ¿Cómo nos santifica Dios? Hebreos 10. Es la voluntad, en esa voluntad, ¿de quién? De Dios. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No me gusta esta traducción de la Biblia, no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. Para que no digan que la estoy buscando de mi Biblia. No, sigue, está bien. Ahorita le muestro. Okay, gracias. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Para siempre. Dios nos ha consagrado por Jesucristo que se ha ofrecido en sacrificio. ¿Qué ofrecían los sacerdotes ministeriales? Un sacrificio. Eliminó aquello y ahora Cristo ofreció. ¿Se entendió? Antes se ofrecía un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio de antes? El corderito, sin manchas, de menos de 2 años, etcétera, etcétera. Según lo que decía la ley, se ofrecía y tú lo llevabas y el sacerdote lo recibía si podía perdonar el pecado. Y hoy el sacrificio que nosotros entregamos es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se entendió esto?
o su cuerpo, cáctenlo, su cuerpo en sacrificio y lo ofreció de una vez y no solamente para ese momento, sino para siempre. O sea, que ya no hay que llevar sacrificio. Se va a ofrecer para siempre. Para siempre, porque se eliminó aquel, se estableció este. Ahora, ¿se estableció este por un ratico o para siempre? Chequen. Miren, a ver, ya quedó demostrado. A ver, aquí lo pongo. A ver, ya puede de reconocer de que todavía hay sacerdocio. Había sacerdocio en el antiguo pacto. Ya sabíamos lo que hacían esos sacerdotes, que era recibir ese sacrificio. Ya lo sabemos. Muy bien. También sabemos, hasta el punto de este video, que Jesús renovó ese sacerdocio. ¿Okay? Lo renovó, lo cambió. Ya no hay que llevar el sacrificio como antes lo hacían, que la gente tenía que llevar su corderito ellos para presentarlo adelante al sacerdote y el sacerdote hacer todo el proceso del sacrificio. Ya no es así. Ya ahora nuestro sacrificio fue Cristo, que se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Pero aún tenemos que ir delante del sacerdote. Ahora, ¿dónde se encuentra este sacerdote? Vamos a ver. Escuchemos el Padre. Ya sabemos que sí, eliminó aquello. Que ofrecían los sacerdotes, aquellos sacrificios de ofrenda que ofrecían los sacerdotes. Lo eliminó, estableció uno nuevo. Puso uno nuevo. Y de una vez y para siempre. Pero ¿dónde aparece que Cristo mandó a unos hombres a ofrecer ese sacrificio, el de su cuerpo, el de su sangre, que por su sangre podemos entrar al cielo? Y es el único sacrificio que nos puede salvar. ¿Dónde dejó Cristo esos sacerdotes que ofrecen dones y sacrificio por los pecados? ¿Dónde lo dejó Cristo? Vamos a escuchar dónde Cristo lo dejó. Está en la Biblia. Hasta yo sé cuándo lo dejó. Sí. ¿Lo vemos en dónde? Miren, entonces. Bueno, déjame hacer esta pausa. Ay, Dios mío, qué bueno está esto. A ver, ya reconociendo que ya Cristo eliminó esto y puso lo otro, ahora hay que saber quién es el sacerdote que ofrece este sacrificio y cómo es que se ofrece el sacrificio. Escuche, porque es que todo está aquí, todo está aquí. Dice los hermanitos, la Biblia se responde sola. Sí, pero bien interpretada, porque mal interpretada entonces te pierdes más, te pierdes muchísimo más. Pero escuchemos, que todo está aquí, escuche. Ministerial, no real, óigalo. Lucas 22, 19, búsquelo usted 19. También. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos, diciendo, preste atención, ¿qué dice? Porque recuerde que eliminó a aquellos y estableció uno nuevo con su cuerpo. ¿Se acuerda que lo estableció con su cuerpo? Escuche. La voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Puedo explicar así también como usted explica? Ahorita usted da chance y lo explica. Yo no aguanto, es que no aguanta más, loco, no aguanta más. El pana no aguanta más porque ya él se dio cuenta que lo llevó a un punto de una espada y la pared, entre la espada y la pared, que ya de verdad va a tener que clavarse el puñal para no tener que hablar. O sea, de verdad tiene que hacerlo así, porque si no, la espada él tiene que enterrársela, porque si no, no le queda más de otra que irse para la Iglesia Católica reconociendo que el sacerdocio es real. Pero escuche, porque todavía no lo sabemos. Escuche dónde, escuche. La atención, pongan la lupa, háganle zoom en las palabras que dijo. Vean si es o no el sacrificio aquel que se estableció para reemplazar el antiguo. Lo tenían que ofrecer solo los sacerdotes ministeriales. Obsérvelo. Esto es mi cuerpo. Ahí está. Ya. Fin del video. Burla, es que me da emoción saber y ver la forma en la que el Padre Luis Torres explica todo esto, porque de verdad es agradable. Wow, es demasiado. Ok, miren. Reconociendo lo siguiente. Repasemos esto, rapidito. Repasando todo lo que ya sabemos el día de hoy. ¿Qué sabemos el día de hoy? De que hubo un sacerdocio ministerial en el antiguo pacto. Que el sacerdote se encargaba de recibir, ¿qué? La ofrenda o el sacrificio o holocausto que la persona iba a llevar para poder ser perdonado su pecado. En el nuevo pacto esto se quita, ¿ok? No se quita el sacerdocio, se quita ese sacrificio. Y el sacrificio agradable a Dios, ¿cuál es? El cuerpo y la sangre de Dios. Que Cristo hizo ese sacrificio una vez y para siempre. El sacrificio que es agradable a Dios, ante el sacrificio agradable a Dios, según la ley, ¿era cuál? El corderito. Hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que entregó su cuerpo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ese sacrificio, pero aún no quitó el sacerdocio, sino que tenemos el sacerdote de hoy en día que cuando lo consagra, Lucas 22, 19 nos dice cómo y cuándo.
tomó pan y dando gracias lo partió y diciendo dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado para hacer memoria de mí. ¿Qué traducción más mala tiene esta Biblia Reina Valera? Me disculpan, ¿eh? Es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Reconociendo esto, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí claramente? De que es el cuerpo de Cristo, el sacrificio agradable a Dios una vez y para siempre. ¿Dónde se da este sacrificio? Dentro de la iglesia de Cristo, iglesia universal del Dios Todopoderoso, llamada Iglesia Católica. En todas nuestras misas, en toda la Santísima Eucaristía, se da la gracia de poder tener este sacrificio, el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero ¿por qué muchos de nuestros hermanos separados nunca se van a enterar de estas cosas? Porque tienen falsos pastores enseñando falsas doctrinas. Tienen falsas personas enseñando doctrinas de demonios. Porque todo aquello que vaya en contra de lo que Cristo enseñó es una falsa doctrina. Todo aquello que no te lleve a Cristo te aleja de Cristo. Hay que verlo, señores. Hay que estudiar. Espero, señores, de todo corazón, este video se hizo con este fin, de reconocer que existe el sacerdocio. Ahora, yo te pregunto esto último. Ya sabiendo de que el sacerdocio es real, ya sabiendo de que se renovó ese sacrificio y ahora es otra cosa que hay que hacer, es sencillamente ir delante del sacerdote con un corazón contrito, un corazón arrepentido de verdad, presentar tu pecado y ese pecado, esas oraciones, el sacerdote la toma, se la deposita a Cristo y Cristo la lleva a Dios. Ya reconociendo esto, sabiendo que esto es lo que enseña nuestra Madre Iglesia y lo que Dios ha enseñado y le enseñó, Dios Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y sus apóstoles lo viven enseñando durante más de 2000 años o casi 2000 años. ¿Qué vas a hacer tú ahora que reconoces esto? Yo y hago un buen examen de conciencia y me acerco a un sacerdote. Señores, gracias a todos por estar, muy amables, gracias por quedarse hasta el final del video. Los quiero a todos y nada, que Dios les bendiga grandemente. Espero que esto haya sido de mucha bendición y de mucha enseñanza para todos. Un abrazo, nos vemos en un próximo video y en otros capítulos más de Realmente Católico. Un abrazo.